Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Olga Herrera. Sexta parte del audiolibro Despierten. Para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Mis días eran rutinarios, pero colmados de gran enseñanza. Me plegaré a estas enseñanzas para que comprendan cómo fui despertando de ese sueño que nos plena de ignorancia. Un día, para doblegar poco a poco las capas más duras de mi orgullo y mi ego, mientras disfrutaba de la segunda visita en el retén judicial con las pocas personas que me acompañaban, llegó Ana. Dios la tenga en su gloria. Ya trascendió de plano. Nosotros la llamábamos cariñosamente Anita. Llegó como a las 11:30 de la mañana, cansada y sudada, con una fuerte crisis de asma. Ese era su padecer. Ella había sido la nana de mi mamá. Luego que mis padres se casaron, ella siguió con la familia y al nacer nosotros permaneció siendo nuestra nana. Había mostrado siempre especial cariño por mí. Decía a todos que yo era diferente. Al verme, le brotaron inmediatamente las lágrimas en sus ojos. Un manantial se desbordaría dejando ver el dolor y la tristeza por la situación. Percibí su gran dolor, lo sentía en mi corazón. Eran reales sus sentimientos. La tomé de las manos, la miré a los ojos diciéndole: No llores, Anita, yo estoy muy bien. Estoy viviendo manifestadas experiencias. Son maravillosas. Sé que Dios ha querido que sean así. Aquí estoy aprendiendo mucho. Lo que no me gusta es la comida que nos sirven. Sin embargo, me las arreglo siempre. Me proveen alimentos las compañeras que tienen cocina en sus celdas. Nunca me falta alimento. Ya no vas a sufrir por eso. Voy a traerte el almuerzo a partir de hoy todos los días, respondió, mientras me abrazaba con una sonrisa disimulada. Le di las gracias, pero le advertí que no era necesario. Ella estaba deteriorada por el tiempo, cansada y enferma para tener ese trajín. No quería que se preocupara tanto. Además, su dolor por verme allí era notable. Ella no comprendía las razones que me llevaban a decirle que estaba muy bien. Anita no tenía recursos económicos, era muy pobre. Vivía de lo que le podía dar alguno de sus hijos. Para animarla un poco, conversamos de otras cosas, hasta que llegaron mis tías. Ellas eran hermanas de crianza de mi madre. Las quise muchísimo. Tía Olga, tía Ofelia y tía Chesira, quienes ya no están en este plano con nosotros. Dios les plene con su amor en el cielo. Son merecedoras de ese contacto divino. Venían tristes, consternadas y temerosas. Jamás habían pisado una cárcel. Estoy segura de que esa actitud fue valerosa. Una gran demostración de amor hacia mí. Hablamos de muchas cosas, sobre todo de Dios. Al final de la tarde se fueron más tranquilas, viendo todo lo que estaba experimentando apegada a Dios. Mi fe me llenaba de paz. Sobre todo mi tía Chesira oraba para que todo se solucionara. Hoy todas están en el cielo acompañando a Dios. Estoy segura porque eran excelentes discípulas. También llegaron dos amigos que eran esposos. Su entrada al salón fue graciosa. Observamos a alguien que caminaba con unos zapatos que le quedaban inmensos.
De pronto esa persona asomó su cara al salón y para sorpresa de todos era mi amiga, que no le permitieron ingresar al recinto penal con zapatos de tacón. Por esa razón decidió ponerse los zapatos de su esposo, quien calzaba casi el doble que ella. Eso nos dio mucha gracia y nos reímos mucho, alegrando un poco la conversación. Compartimos todos juntos hasta llegar la hora de despedirnos, mostrando cada una de ellas su tristeza. Les di fortaleza, diciéndoles que estaba muy bien, pues mi conciencia estaba libre. Al quedarme sola, percibí cómo las personas son temerosas de acompañar a alguien en un proceso de este tipo, razón por la que muchos conocidos no me visitaron. Aunque hubo personas que yo no sabía que eran mis amigos, sin embargo ellos lo demostraron compartiendo conmigo fuera del horario establecido para visita, a fin de proteger el cargo que desempeñaban en ese momento. Uno de ellos siempre me visitaba, fuera de las horas establecidas. Igual los compañeros de trabajo más cercanos a mí se las ingeniaron para visitarme en horas fuera de visita. Los días pasaban y siempre eran las mismas caras las que veía durante mi recogimiento en aquel lugar. Mi familia me apoyó en esta situación, solo desde el miedo, y entendí sus carencias de compasión. Mi hija estaba teniendo sus propias experiencias, pues no lograba canalizar lo que estaba atravesando en ese momento. Su carácter era muy difícil, inquieta e indomable. Preguntaba a diario hasta querer vencer la respuesta. ¿Dónde está mi mamá? Entre el internado, mi situación y mis padres, ella tenía un verdadero aprendizaje, pero con una gran riqueza para su propia evolución, la cual espero comprenda, perdone y sane en su momento. Perfecto, porque así es la vida en esta dimensión. Quiero narrarles una experiencia que desgarró una capa dura de romper, pero fue el golpe tan preciso que logró romperla por completo desde su raíz. Un día, Anita llegó con el almuerzo como a las 12:30 p.m., un poco más tarde de lo acostumbrado. Ella tenía que llegar antes de las 11:30 de la mañana para evitar conflicto con las funcionarias de custodia. Con suerte ese día la dejaron entrar. Me explicó que se había tenido que venir caminando desde su casa porque lo que tenía de dinero lo dispuso para prepararme el almuerzo. Solo había podido conseguir dinero para hacerme un poquito de comida. Esto le apenaba muchísimo, puesto que su costumbre era traer suficientes alimentos y así compartir con las que no tenían. Le di las gracias y tuve que regresar rápidamente a mi dormitorio con mucha hambre. Me dispuse a comer y ahí estaba la pequeña mano morena, pero tan grande. En su mejor jugada, él lo tenía todo dispuesto para mi aprendizaje. Al ver la comida no lo podía creer con tanta hambre y lo que había en la vianda era atún en salsa y arroz. Anita sabía que no me gustaba. La primera reacción desde las emociones e inconsciente fue decir, no, no me como esto, no me gusta el pescado. Nunca me gustó su sabor, era algo repugnante para mí, especialmente por el aroma que desprende. Definitivamente no era compatible conmigo. Reafirmé mi pesar, diciéndome repetidas veces, no, no lo comeré. Inmediatamente, al rechazar la comida, comenzó un proceso interno maravilloso. Algo se estimuló dentro de mí. No sé si era culpa, pero me abrumó de tal manera que empecé a llorar desconsoladamente. Descubrí que no valoraba ni me importaba el esfuerzo de las demás personas. En ese instante que lo asimilaba, una voz me susurró: vale más tu terquedad y orgullo que todo lo que ha hecho Anita por ti. Regresé al instante en que la vi llegar. Respiraba con dificultad por su enfermedad ya crónica.
el asma, todo su cuerpo humedecido por el sudor. Ella había tenido que caminar como 3 horas desde su casa para llegar al lugar donde me encontraba. Como si no bastara con todo esto, se tenía que regresar igualmente caminando. Con total propiedad puedo asegurar que tampoco tenía comida, pues había tomado el poco sustento que le quedaba para proveerme de alimentos. Tuve pena conmigo misma, algo desgarró la coraza que cubría mi corazón, y lloré muchísimo. Lo sentí a pesar de no comprenderlo. Desde lo más profundo de mi ser, juré que más nunca en mi vida rechazaría ninguna comida. Lloré, me avergoncé de mi egoísmo y proceder. Pero nació esa humildad en mi ser. A partir de ese momento me alimento con lo que Dios tenga dispuesto a proveerme. No es necesario que me guste o me agrade, no hay exigencias de mi parte. Lo importante es que Dios provee todos los días mi alimento. Por ello, le agradezco diciendo: gracias, Señor, por proveerme tus alimentos. Gracias por todas las personas que intervinieron en esta cadena de providencia divina. Gracias, Señor, por tu gran misericordia al proporcionar alimentos al que no tiene. Comprendí lo importante de valorar a las personas y jamás hacerle a otro lo que no me gustaría que hicieran conmigo. Y desde ese instante revivo esa experiencia para mantener mi compasión viva. Esto jamás lo olvidaré. Quedó marcado en mi corazón como una gran señal del despertar. Aprendí ese día a pedir por los alimentos de los más necesitados. Siempre en mi casa le proveo alimentos a quien llegue. Jamás niego un plato de comida a nadie y les ofrezco lo mejor que tenga para alimentarlos, sin importar si nos quedamos sin alimentos para nosotros, porque sé que Dios proveerá lo necesario. Quisiera reflexionar algo más. Al principio empecé a comer y después recordaba agradecer y bendecir los alimentos. Me inquietaba esta situación. Posteriormente me invadía el sentimiento de culpa. Luego comprendí que lo importante era saber que Dios era mi proveedor en todos mis alimentos, los del cuerpo y los del alma. Con fe y confianza en Él, así poco a poco incorporé el agradecimiento por todas las cosas en mi vida. Al solo abrir mis ojos digo: gracias, Padre. Un gracias desde mi alma con una verdadera intención. El proceso en los tribunales se había extendido porque no tenía abogado que asumiera la defensa del caso. No tenía los recursos para sufragar los gastos necesarios. Las personas que me acompañaban en este proceso no sabían qué hacer. Mi familia no se hacía cargo porque la parte material para ellos siempre ha sido de difícil visión. No asumirían una responsabilidad de esta magnitud. Su mensaje había sido que yo debía resolver mi problema y por eso debía vender mi apartamento, muebles, equipos electrónicos o bienes que poseyera. No comprendieron que las cosas no eran así de fácil. Estaba presa, no podía hacer nada que no fuera estar en ese recinto. Al principio me sentí muy mal, no lograba discernirlo. Si yo había sido incondicional con ellos cuando mi padre había experimentado un paso similar, pues él también estuvo en prisión. Estuve trabajando para mantener a la familia por un buen periodo de tiempo. No vislumbraba el porqué de su abandono. Eso me dolía mucho, pero nada es eterno. Superar las pruebas para avanzar era lo mejor que podía hacer y así lo hice. Sin tener otra salida me encomendé ciegamente a Dios. Elevé muchísimas oraciones a la Virgen por su intervención. Rezaba el rosario todas las tardes junto a las otras prisioneras que tenían disposición para hacerlo. Le pedíamos que mediara para resolver la situación. Siendo nuestra Madre Divina, ella sabía nuestras necesidades.
Me entregué a ayudar a las presas del recinto carcelario. Les aconsejaba, les guiaba a través de las cartas que podía leer hábilmente por mis dones. Bastó que acertara la salida de una muchacha que estaba detenida en la habitación de al lado de la mía, para que todas fueran a verme y a preguntarme qué veía en sus destinos futuros. Todo sucedía como por arte de magia, mientras yo solo me ocupaba de mi trabajo espiritual. Lo demás lo dejaba en manos de Dios. Me olvidé que necesitaba buscar un abogado. Todos mis problemas los dejé a un lado y solo apoyaba desde el amor incondicional a mis compañeras detenidas. Buscaba la manera de comprender su dolor y apoyarles para que cambiaran hacia un camino diferente. Alrededor de la 1 de la tarde del sábado 9 de mayo, estaba reposando luego del almuerzo, recostada en la cama, cuando comenzó a aparecer una niebla entre escarchas y estrellitas en el ambiente. Pensé que sería por tener tanto tiempo sin salir. Ya habían transcurrido 2 meses en ese recinto, más un mes que estuve detenida en la policía. Pasé las manos por mi cara, estrujé mis ojos, observé de nuevo. Había más y más escarcha bailando junto a la niebla que se estaba formando. Era como una especie de nube densa. Cuando, maravillada de lo que presenciaba, comencé a oler un aroma a flores que armonizaba toda la habitación. Era una mezcla entre rosa y jazmín. Este olor era conocido para mí. Sin esfuerzo alguno, apareció una figura resplandeciente como hermosa, que me transmitía paz. El cuarto se impregnó de ese aroma a flores. Lo podía identificar. No sentí miedo. Pregunté: ¿quién eres? Me miraba con la ternura que solo una madre pueda expresarle a su hija. Ver su suave sonrisa tranquilizó mi pensamiento. Pude escuchar con los oídos del corazón palabras que jamás podré repetir de igual manera. Su mensaje quedó grabado en mi mente. Sucedían 2 cosas al instante. Me hablaba internamente y a su vez se proyectaba una película en mi mente. Como una pantalla visual me mostraba las personas que iba mencionando. Era como una manera de reafirmar lo que me decía. También dijo que me amaba y que todo saldría bien. Los seres de luz estaban encargados de resolver la situación de la mejor manera. Me advirtió que para el día miércoles 13 de mayo, después de la celebración del Día de las Madres, me llevarían al tribunal. Debía nombrar una abogada que reconocería al verle sus ojos. Eran verdes como el mar. Bien extraño el color de sus ojos. Me permitió verlos en la película que me mostraba. Ella resolvería todo. Para el día miércoles 13 a las 5 de la tarde estaría saliendo en libertad. Debía primero dar gracias a Dios por ese aprendizaje tan bello. Después iría a buscar a mi hija. Ella sabía quién era ella. Me dio indicaciones que me correspondía seguir. Me dijo que debía estudiar leyes. Ella me señalaría el momento oportuno para iniciar los estudios. Me insistió que no olvidara esta petición, agregando que todavía venían pruebas fuertes que se habría recorrer. Todo resultaría bien. Insistió en que viviría los últimos años de mi vida muy feliz y en paz, rodeada con seres que realmente me amaban. También reveló que me casaría nuevamente con un hombre maravilloso, muy espiritual, y que me acompañaría. Me daría mucha fortaleza en las etapas difíciles. Me advirtió que él llegaría a mi vida. No tenía que buscarlo. Repitió varias veces que debía perdonar a las personas que habían intervenido para que yo viviera esta experiencia. Me dijo varias veces: la justicia divina se encarga de todo. No es el hombre el que puede hacerlo. Esto debes comprenderlo. Recuerda, Laura, todo llega en su momento y ese momento es perfecto. Pon tu fe, esperanza y credibilidad solo en Dios, únicamente en Él. Jamás te defraudará. ¿Por qué estudiar leyes?
Ese es tu sendero, siempre estaré contigo. No podía faltar la duda ni el saboteo mental, por lo que le respondí muy terrenalmente. No tengo recursos para estudiar, mi familia no me apoyará. Todo vendrá en el momento perfecto. Finalizó con una suave sonrisa. Hija, te amamos. Dios te bendice. Recuerda que mi hijo estará siempre contigo. No lo olvides. Comenzaron a brillar las escarchas en un nuevo baile. Subían y bajaban a su ritmo, hasta que poco a poco fueron disipándose. El ambiente quedó impregnado de paz, mientras yo quedaba sumergida en un profundo sueño. A las 3 de la tarde fueron por mí para rezar el rosario. Al levantarme vi que habían escarchas por toda la habitación. Les conté parte de lo sucedido a las compañeras que rezaban conmigo, pero tuvieron una reacción diferente. Creían que estaba loca. Decían que en un lugar así nunca aparecería la Virgen. Mi corazón estallaba de alegría y tenía grandes deseos de ver a mis tías, ya que una de ellas era mariana y le gustaba rezar muchísimo. Quizás podría orientarme mejor en cuanto a lo sucedido. Al día siguiente estaba deseosa de recibir la visita de mis tías. Apenas llegaron les comenté toda la experiencia con ese maravilloso ser de luz y ellas solo me respondieron que continuara rezando y que era mejor no comentar lo sucedido a más nadie, que esperara a ver qué pasaba en los próximos días. Mi curiosidad aumentó, pero no podía hacer más nada. Para mis tías todo lo que estaba pasando era nuevo y quizás les producía mucho miedo. Esperé que los días transcurrieran hasta que llegó el momento anunciado, el domingo 10 de mayo, Día de las Madres. Hubo un homenaje para nosotras en la cárcel como regalo. Dios me premió con una cesta de comida que rifaron y gané, la cual compartí con una de mis compañeras. Ella había comentado con tristeza antes de la rifa que jamás había ganado nada. Ese era su sueño, ganarse algo. Entonces yo le dije, pues se cumplirá tu sueño. Si me la gano, te doy la mitad de todo lo que me gane. Así tú también ganarás. Para sorpresa de nosotras, gané la cesta de comida y compartí muchas cosas con mi compañera de celda. Le di más de la mitad porque ella tenía un bebé y lo necesitaba más que yo. Esto me hizo sentir verdaderamente feliz. La expresión de su rostro al ver cuánto le regalaba no tenía precio. Este fue el primer instante de mi vida en el que comprendí que la verdadera felicidad del ser humano es poder ver felices a nuestros semejantes. Me pregunté por qué se nos había olvidado eso. En la noche del día domingo pasaron la lista de las detenidas, que serían trasladadas al tribunal, y sorprendentemente estaba el mío. En la mañana, muy temprano, desperté, me arreglé y como poco solía suceder, nos trasladaron a primera hora, porque éramos pocas mujeres las que iríamos a los tribunales. Al llegar a la sede del tribunal, todo surgió rápidamente. Mi mayor sorpresa fue que el miembro escribiente que llevaba el caso, ahora es abogado, tenía conocimiento de todo. Sabía que era una jugada. Me alentó a tener fe, insistiéndome que la verdad siempre sale a relucir en su mejor momento. Ese joven estudiante de leyes fue quien me recibió. Me llamó, permitiéndome entrar en el recinto del tribunal y organizó todo para que me sentara en el escritorio donde me entrevistarían mirándome fijamente a los ojos, los cuales me mostraba con una disimulada expresión de alegría interna. Me recomendó que nombrara un defensor público. Alegó que ningún abogado tomaría el caso por no tener recursos. Claro, era imposible que él me dijera que me quería ayudar y que él sabía la jugada planificada por mis amigos. Ellos habían fijado una estrategia y una de ellas era nombrar un defensor público. Todo estaba listo. Algo en sus ojos me hablaba directo al corazón. Sentía su compasión en mi caso y él quería saber lo mejor que podía sin perjudicarse, porque evidentemente no me podía contar más nada, solo actuar acorde a sus funciones.
¿Esa persona me ayudará de verdad? Dicen que tienen muchos casos, le pregunté con ciertas dudas. Ahí está la abogada defensora. Es la que está vestida con chaqueta y falda de color verde claro. Cuando la ubiqué, resaltaron sus ojos azulados con rayas grises, así como el mar, iguales a los que me habían mostrado la admirable Virgen cuando me visitó en la habitación del recinto. Todas las dudas desaparecieron de inmediato. Sentí paz, me tranquilicé y aprobé la solicitud de defensor público. Como ella era la que estaba presente en el tribunal, aceptó de inmediato ser mi defensora. Me dijo: quédate tranquila, estudio el caso. Luego pediré tu traslado nuevamente para diligenciar. No entendí el término que utilizó, pero me fui inexplicablemente tranquila. Tenía en mi mente lo que la Virgen me había dicho que sucedería, y solo creía en ella. Estaba segura que ella no se equivocaría en lo que me había dicho unos días antes. El día martes no supe nada, y durante todo el día miércoles transcurrió de la misma manera, sin noticia alguna. No se escuchó ningún rumor de pasillo, como siempre rondaban cuando iba a salir alguna detenida. Algo decía en mi corazón que todo estaba bien. La Virgen había aparecido en mi cuarto. Había señalado el miércoles como el día de mi libertad. Eso me lo repetía mentalmente para tener fortaleza. Entonces ese era el día que algo maravilloso sucedería. No tenía duda sobre ello. Yo creí ciegamente en su mensaje porque nunca me han fallado. Siendo las 5 de la tarde, subió la funcionaria encargada del régimen femenino. Me llamó mostrándose con una actitud de contrariedad. Dijo: recoja todo, se va. Casi me desmayo. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Recogí mis libros de oración, el televisor, porque no era mío y debía entregarlo. Dejé todo lo demás para las que lo necesitaran. Me despedí dándole fortaleza a quienes se quedaban e invitándolas a continuar con el rosario diariamente a las 5:30. Estaba fuera del recinto penal. Una voz interna me dijo: estoy contigo, no tengas dudas, te acompañaremos en este nuevo camino. No fue fácil salir porque no sabía qué me deparaba la vida. Sin embargo, me sentí fuerte y avancé en la dirección que me correspondía retomar. Fui a darles gracias a Dios en la iglesia de Santa Teresa, frente a la imagen de Jesús de Nazareno. Luego me dirigí a buscar a mi hija en compañía de un amigo, quien me fue a buscar cuando salí de la cárcel. Cuando llegué al colegio donde estaba internada mi hija, la alegría y el miedo se confundieron, pero mi fortaleza me guiaba. Cuando la vi, la cargué en mis brazos. Estamos juntas otra vez, te amo mucho, te extrañé. Mami, yo sabía que tú vendrías, ella me dijo. ¿Quién es ella?, pregunté. Con mucha picardía me tomó de la mano invitándome a seguirla discretamente. Ven conmigo para que la conozcas. Vamos a buscar una carta que le escribí. La escondí para que las hermanitas que me cuidan no me regañaran, dijo. Entré al colegio por la puerta principal, pero me dirigí al patio donde estaba ella, como la llamaba Jonita. Entramos en silencio y dijo: ella me habló esta mañana diciéndome que tú vendrías hoy por mí. Le prometí que si era verdad iba a estudiar muchísimo. Saldría con las mejores notas. Ella me sonrió respondiendo que todo estaría bien. También dijo que me amaba y me protegería siempre. ¿Ves qué linda es? La Virgen de la Milagrosa. Fueron las palabras de Jonita que se unieron a las de aquella persona especial que apareció en el cuarto, y al ver la imagen no pude contener las lágrimas. Brotaban solas de mis ojos. Ahí estaba ella representada en la imagen de la Virgen, exactamente igual a la que había estado en el cuarto donde apareció por primera vez. No tenía palabras para mi hija. La abracé fuertemente y la guié a la salida del colegio. Es hora de irnos.
Mami, ¿estás triste?, preguntó Jonita apenas entró en el carro. No estoy triste, estoy feliz. Ahora nuestra familia creció. Ella siempre va a estar con nosotras y jamás nos va a abandonar, respondí. La miré y le di un beso con todo mi amor. Quería llevar a mi hija conmigo, pero era miércoles y tenía clases. Además de la promesa que ella hizo a la Virgen de que estudiaría mucho más, no quiso venir conmigo, sino que la buscara el viernes temprano para que almorzáramos juntas. Se bajó del automóvil feliz y me recordó que fuera temprano a buscarla. Para mí fue mejor porque no sabía qué iba a hacer ni hacia dónde me dirigiría. Salimos del colegio en dirección al este, camino a la urbanización donde vivían mis padres. Quería visitarlos, aunque estaba segura que su reacción no me iba a sorprender. Toqué el timbre y salió mi madre. Inmediatamente reaccionó como era de esperarse. Apenas me vio, abrió la puerta a medio camino, entregándome 2 bolsas y diciéndome: «Toma las cosas que tienes aquí y las de tu hija. Es mejor que te retires rápidamente. No puedes quedarte aquí. No queremos problemas con la justicia. No vengas por un tiempo. Resuelve tu situación». Mostró el miedo en su cara. Concluyó diciendo: «Llama por teléfono para arreglar cuentas de lo que he pagado por tener la responsabilidad de tu hija». Esta actitud definitivamente me dio fortaleza para emprender mi vida en compañía de los seres que me acompañaban y estaban a mi lado en todo momento. No les puedo negar que me fui desconcertada. Se desgarró mi corazón nuevamente. Hasta pensé: esta no puede ser mi familia. Salí sin saber qué hacer. No tenía dinero, no tenía empleo. Estaba manchada ante los ojos del mundo terrenal. Me veían culpable de lo que en su pensamiento les alimentaba. Me pregunté por qué actuaban así. No recordaban que cuando mi padre estuvo en prisión fui la única que trabajé y todo el sustento era para manutención de nuestra casa y para protegerlos. Ahora que estaba en situación similar y necesitaba el calor y apoyo de mi familia, me estaban echando a la calle. Mi corazón no tuvo respuestas, solo dolor. Me dije: tengo que seguir a Dios. Él no me va a faltar. Así me lo dijo la Virgen cuando me habló. Aseguró que todo iba a salir bien. Además, que pronto encontraría un camino. Cada dolor profundo rompía más las corazas de la ignorancia hacia el despertar. Mi amigo me acompañaba en ese momento, trasladándome con su vehículo a donde tenía que ir, pero él también pasaba por una situación difícil. Estaba desempleado, no tenía dónde vivir, de manera que acordamos que quizás juntos podríamos resolver la situación y comprendernos mejor para salir de este atolladero. Por lo que esa noche decidimos irnos a vivir a mi apartamento. Dentro de mi pensamiento había muchas reservas de esta relación. Por lo que habíamos ya experimentado anteriormente como pareja, no había sido muy armonioso, pero tenía que hacerlo. No existía otra salida en ese momento. Además, comprendí que algo debíamos vivir para sanar los karmas que quedaron pendientes en esa relación. Al día siguiente debía presentarme en el tribunal a firmar el beneficio que había sido otorgado por el tribunal hasta que el expediente subiera al Tribunal Superior para resolver la solicitud de apelación. Yo no entendía nada de esto, pero firmé algunos documentos acompañada por la defensora, quien hoy día es mi amiga. Dios le bendiga y la siga dotando de sabiduría y amor por la justicia. Ella me citó a su despacho. Asistí a la hora prevista. Era para explicarme la parte procedimental, lo cual tampoco entendí mucho en ese momento. Mi mente, llena de problemas, no me permitía escuchar más de lo indispensable. Pronto se va a solucionar todo. Y esto fue lo que me quedó grabado. Te voy a llevar a hablar con el juez superior para que le cuentes tu versión de los hechos, pero antes debes explicarme todo.
Le conté mi verdad del caso y luego acordamos ir a los 2 días al tribunal a entrevistarnos con el juez superior, otro ángel que Dios tenga en sus brazos porque ya trascendió de plano. Él en ese momento fue muy receptivo. Le pude narrar toda mi experiencia. Solo recibí como respuestas sabias palabras y argumentos, estimulándome a seguir adelante hasta alcanzar nuevas metas. Emprendí un largo camino, sin tener miedos a expresar por todas las vías necesarias lo que me había pasado. Estuve meses buscando ser escuchada y resarcieran los daños que me causaron. Fui a la prensa, a la televisión y no hubo respuesta de ninguna institución pública que declarara al respecto. Solo se pronunció el Tribunal Superior liberándonos de toda culpa, declarando averiguación terminada en lo que se refería a mi caso. Entregué nuevamente esto al universo para que en el momento que corresponda me recompense por todo. Ya el tiempo me responderá porque así es la vida. De eso estoy segura. Si no es en esta vida, será en la próxima. Pero la justicia divina siempre compensa todo en armonía con el universo. Esta maestría de la vida generó cambios profundos en mí, con dirección a un despertar inimaginable. Descubrí, al tener mi libertad, que la conciencia es la que encarcela. Entendí que las personas que están fuera de la cárcel están más presas de sus pensamientos, deseos, miedos y ambiciones que lo que yo estuve dentro de esa cárcel real. También comprendí que lo que martiriza a las personas en su propia conciencia, que crean ante la culpabilidad de sus propias acciones y reacciones, ya que sin duda todas las personas del mundo están conscientes de lo que es concreto o no. Así que el que vive en el mundo de la mentira, su conciencia lo apresa y el pensamiento lo nutre de enormes saboteos para que permanezca en ese nivel de vibración. Al estar en esa frecuencia, vivirá en la cárcel de la oscuridad mental, aunque esté libre, hasta que decida despertar y corregir hacia el mundo de la verdad, del amor incondicional y la paz, siendo este el único camino para el verdadero despertar. Viví días muy difíciles, me atrevería a decir que mucho más difícil que cuando estuve en prisión. No lograba concebir el rechazo de la gente. ¿Por qué se dispersaban quienes consideraban mis amigos? ¿Por qué la falta de comunicación, aceptación, comprensión y compasión de mi familia terrenal? ¿Por qué la soledad y las críticas? Lloré en silencio mucho más de lo que pude llorar en mi estadía en la cárcel. Estoy segura que pensaba las 24 horas del día en lo mismo. Era un torbellino de pensamientos que no me permitía estar más allá de ellos. Aún estaba presa de mis pensamientos, como lo está la mayoría de las personas que no han despertado. Seguía inquieta en una búsqueda espiritual con un grave error. Todo lo veía desde lo externo. Creía que los demás debían ayudar, apoyar o quizás ser más solidarios para buscar soluciones a los problemas. Esto era verdaderamente inalcanzable y difícil de comprender. Mis pensamientos desataban momentos de agresividad, impulsividad. Es difícil expresar lo que sentía. Me dominaba el saboteo mental. Me preguntaba repetidas veces si yo había ayudado a mis padres en sus momentos difíciles, a mis hermanos, a mis amigos. ¿Por qué estaba sola? No encontraba respuesta razonable. No justificaba las acciones de indiferencia y frialdad de mi entorno. No tenían compasión, hasta que tomé la mejor decisión de toda mi vida. Me entregué nuevamente a Dios. Esta vez fue diferente, porque comencé a aceptar que debía cambiar mi forma de pensar y aceptar la situación sin rencor o rabia, desde el amor y el corazón. Debía ingeniármelas para producir dinero y poder mantener a mi hija y mi hogar. Viví momentos inesperados, pero Dios nunca me abandonó. Me fue llevando de su pequeña mano morena, pero tan grande, con una sutileza única.
Estaba segura que en el momento oportuno me respondería todas las preguntas que le había formulado. El tiempo tuvo su gran jugada y Dios me respondió oportunamente muchos años después esas preguntas una a una. Pude aclarar cualquier duda al respecto. La principal fue respondida a través de un mensaje de texto que recibí enviado por una amiga el 15 de julio a la 1:06 p.m. Vivía en una ciudad del interior. A esa hora llegó a mi celular el mensaje. Fue tal el impacto que me hizo comprender todo. Quiero compartirlo textualmente con ustedes. Hablando con Dios, le pedí de todo corazón que te cuidara en todo momento, y Él me respondió: en la tierra mis ángeles se cuidan solos. Si ellos no saben levantarse por sí mismos, no pueden ayudar a levantar a los demás. Quedé perpleja. Fue como si me hubiesen regresado al momento de la crisis y me retornaban rápidamente al momento actual. Entendí. Suspiré. Descubrí que la vida es un juego y hay que saber jugarlo. Es ahí cuando encontramos la clave de nuestro crecimiento espiritual. Es un proceso individual de cada quien y para mejor comprensión, la evolución la tenemos que hacer nosotros solos, apoyados en nuestra verdadera fe. En lo que respecta a estas experiencias, se fueron uniendo unas con otras para crear lo necesario para mi despertar de conciencia hacia el amor incondicional, una transformación para mi crecimiento interno. Comprendí también que debía soltar todo ese dolor y dedicarme a cumplir las instrucciones recibidas en la visita de la Virgen. Estas circunstancias me llevaron en un momento y tiempo diferentes de mi vida a comprender que los ángeles que estamos envueltos en una capa de energía negativa que rodea al mundo, creada por los pensamientos y deseos negativos de los seres humanos, conocida como efluvia, nos afecta, y más aún si tenemos misión en la tierra. Debemos recorrer un arduo camino. Es como una limpieza depurativa para desprendernos de todo lo que nos limita, internalizando que somos seres de luz, con una misión que cumplir para salvar a la humanidad. Para tener la capacidad de hacerlo, debemos salvarnos primero a nosotros mismos, pasar por el fuego que depura intensamente nuestras acciones erradas, para despertarnos hacia el amor incondicional. Una vez conscientes, seremos capaces de trabajar para el despertar. Aún veo a las personas dormidas. Siento pesar porque no comprenden lo hermosa que es la humanidad como género. Observo las limitaciones que tienen en ayudar a la salvación de nuestra raza para dirigirse hacia el camino de la verdad, la compasión y el amor incondicional, sin manipular, pero estoy segura que lograremos ese cambio. Conseguí una salida la cual no era lo que deseaba, pero era la única vía que pude encontrar. Decidí vender el apartamento donde vivíamos para evitar perderlo y con el dinero recibido logré mudarme a otra ciudad dormitorio cerca de la capital. Así podría emprender un cambio que realmente no sabía cómo se presentaría, pues no me sentía bien con la pareja ni con lo que estaba haciendo. No podía hacer más nada, solo tener fe que las cosas cambiarían en el momento mejor. Iniciaba una vida en otro lugar, con pocas expectativas, con una gran fuerza para luchar por las metas que me había fijado, la divinidad de las cuales no tenía dudas. Al mudarme, inscribí a Jonah en 6º grado, cerca de la casa, en un colegio que me recomendaron. Buscaba enormemente equilibrar mi vida, pero muchas veces sentía que entraba en un torbellino incomprensible para mí. Vivía en un mundo que nadie conocía. Con frecuencia me sentía confundida. Llegué a pensar si era yo la que estaba equivocada o si eran los demás que estaban ciegos y no lograban ver mi mundo. Buscaba vías alternas para avanzar, así que con una parte del dinero que recibí de la venta del apartamento, invertí en un local donde puse un pequeño negocio y mucho esfuerzo para progresar. Además, en la casa preparaba algunas comidas para venderlas por encargo, panes, tortas y salsas.
También limpiaba las casas de las personas que necesitaban ayuda y les cobraba por día. Con una amiga manufacturábamos cubrecamas, cobertores y pañitos de mesa para vender. Me convertí en una hacedora de todo para sobrevivir esa situación. Me agotaba física y mentalmente, porque tenía que realizar muchísimo esfuerzo para poder percibir lo mínimo. Muy pocas personas se interesaban en comprar para ayudarme. Tuve que decidir como mejor alternativa trabajar en el local que tenía. Comencé a pintar y a hacer orfebrería. Pasaba los días haciendo cosas y pensando que no estaba haciendo lo que realmente quería. Ese era un punto negativo para mi avance. En varias oportunidades había ingresado a estudiar en la universidad, pero por una causa u otra tenía que suspenderlo. Las respuestas arrojaban señales diferentes. Así pasaron un poco más de 2 largos años, hasta que una madrugada se apareció esta vez en sueños la Virgen de la Milagrosa. La misma advocación que apareció en la habitación cuando estaba detenida. En el sueño la vi llegar a mi casa, me bendijo y luego de impregnarme con su amor maternal, dijo: «Ya está bueno de tanto pensar. Tienes que actuar, es el momento, Laura. Debes levantarte mañana muy temprano. Debes ir a casa de tus padres. Habla con tu padre a solas. Pídele que te busque una beca para que inicies tus estudios. Deja de pensar que no te lo van a dar. No te permitas más esos pensamientos negativos. Estamos contigo. Haz lo que te digo. Ese es tu camino. Déjate guiar». Desperté llorando, vi el reloj y noté que era muy temprano. Hice todas las labores diarias muy temprano para que mi hija saliera al colegio y poder dirigirme a casa de mis padres. Tuve que dominar los miedos a sus rechazos y mordiéndome lo que me quedaba de orgullo. Tenía mucho tiempo que no iba a verlos, evidentemente por la reacción que habían tenido cuando los visité recién salida de la cárcel. Ellos me habían pedido que no fuera más para su casa. Omití toda esa situación para cumplir el mandato divino. Para mí lo más importante eran las instrucciones que recibía de esa mano divina que me guiaba. La Virgen me pidió algo. Yo solo debía cumplir su mandato. Tomé valor y me presenté en casa de mis padres, a pesar de todo el saboteo mental que jugaba a manipularme. Pero al final pude controlar. Al llegar a la casa, todo fue perfecto para poder hablar a solas con mi padre. Cuando llegué, mi mamá aún estaba durmiendo. Le expliqué que siendo el profesor de la universidad, podía averiguar si existían posibilidades de conseguir una beca, ya que quería estudiar. Le pedí que me ayudara. Él me miró, mostrando que no estaba muy a gusto, pero respondió: «Déjame ver qué puedo hacer, porque no es fácil. Recuerda que es una universidad privada. No conozco el sistema para las becas. Voy saliendo a la universidad. Si me esperas aquí, yo regreso al mediodía para almorzar y de una vez te digo qué averigüé». Eso me hizo suspirar. La otra parte difícil era permanecer en la casa de ellos por ese tiempo. Debía hacerlo. Mi padre, movido por esa energía especial, accedió al menos a preguntar. Se fue porque debía dar clases. Mi mamá bajó de su habitación. Al oír que él se iba, al verme se asombró, pero me invitó a permanecer si deseaba esperar hasta que él regresara de clases. Así podríamos almorzar juntos. Mientras esperaba, debía cumplir con la rutina que mi mamá imponía, siempre en su casa, la cual no era nada fácil. Creo que fue una de las mañanas más largas de mi vida. Los saboteos jugaban conmigo, bloqueando toda creación. Cada minuto parecían horas, hasta que sentí el carro de mi papá que entró al garaje. Mi corazón brincaba en ritmos diferentes. Mi mente estropeaba jugando conmigo de la peor manera. Hasta que entró a la casa mi papá comentando su asombro por lo que había sucedido. Sentándose directo en el comedor para almorzar conmigo, cuenta lo que sucedió. Relata que él había llegado muy temprano y aún tenía tiempo para ir directamente a la sede administrativa a fin de averiguar lo referente a las becas. Por causalidad, se había encontrado con la profesora que manejaba la parte administrativa en el pasillo del estacionamiento que da hacia la administración. Ella
era la persona a quien él podía preguntarle, ya que tenía mucho tiempo trabajando en la universidad. Mi papá le plantea lo de la solicitud para estudiar, de los becados, y ella le respondió con otra pregunta. Profesor, ¿me puede decir para quién es la beca? Para una hija que tiene una situación difícil, no puede pagarle la universidad. No se preocupe, profesor, les voy a ayudar a resolver esto. ¿Tiene el número de cédula de su hija? Respondió enérgicamente, con la personalidad que la caracterizaba como una mujer proactiva y decidida. Casualmente mi papá lo tenía. La profesora agregó, vamos a la oficina y le explico. Al entrar se sentaron a conversar. Yo hago la lista de los estudiantes becados, es parte de mi trabajo y se lo doy al vicerrector administrativo. Hoy, para otorgar las becas, incluyo a su hija en la lista de últimas. Y si me firma la lista con la copia que le voy a dar, su hija se dirige a la universidad ubicada en la nueva sede, se inscribe y ya solucionado el problema, terminando la exposición con una interrogante, ¿le parece, profesor? Mi padre, asombrado, aceptó sin hacer ningún otro comentario. Acordaron que al terminar las horas de clases, él regresaría para saber si el vicerrector administrativo había firmado. Al cumplir con su horario de clases, mi padre fue inmediatamente a la oficina de la profesora para averiguar si había una respuesta. Ella, al verlo llegar, se alegró, respondiéndole, profesor, todo está listo. Le escribo los requisitos que debe cumplir su hija. Además, le indicó los documentos que ella debía consignar esa misma tarde o a primera hora del día siguiente. Todo se tramitaría por la sede nueva. Mi papá no podía creer lo fácil que había sido todo. Al terminar su relato, me entrega la copia de la lista donde estaba mi nombre. Quedé fría. Un ejército de ángeles trabajó para que todo estuviera en armonía. Me sentí plena de alegría. El pensamiento que se encargaba de los saboteos me recordaba que no era así de fácil. Quizás iba a ser complicado inscribirme. Aún faltaban pasos para estar dentro de la universidad. Alimentada por mis miedos y dudas, le pedí a mi papá que me acompañara. Él conocía muy bien la universidad. Así el proceso podría ser menos complicado. Recibí la respuesta que yo necesitaba escuchar. No era posible. Él ya había hecho todo lo que estaba a su alcance. De ahí en adelante tenía que continuar yo si quería estudiar. Además de eso, la profesora advirtió que tenía que mantener buen promedio, de lo contrario podía perder la beca. Nuevamente me atemorizaron los pensamientos, a sabiendas que mi autoestima estaba en un subsuelo. Me llené de preguntas. ¿Sería capaz de alcanzar un buen promedio? Yo haría el mayor de los esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Al terminar de hablar con mi padre, llena de temores, indudablemente propicios para que el saboteo mental hiciera su trabajo, decidí irme de una vez a la universidad para indagar cómo era el proceso de inscripción. Llegué, me dirigí a la taquilla de información y al preguntar, me informaron que lo que yo necesitaba oír, alimentada por mis temores internos, me confirman que no me podían inscribir, puesto que aparecía una deuda pendiente que debía ser cancelada para poder incorporarme. Si no tenía cómo solventar, debía dirigirme al departamento de informática para solucionarlo. Dependía de la opinión del jefe de informática. En ese momento tuve que dejar a un lado los miedos y pensar correctamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo estas sensaciones? La Virgen anoche me dijo que todo lo arreglaría. Así que voy a hablar con esta persona, dejando todo en las manos de Dios. Yo debo encargarme de lo mío. Tomé una respiración profunda, caminé hacia el segundo piso donde quedaba la oficina de informática. Cuando subí a las escaleras del primer piso, sorpresivamente me encuentro con un amigo que compartió conmigo cuando viví en Roma. Teníamos unos cuantos años sin vernos, pero apenas me vio, me reconoció. Me abrazó, demostrando alegría y sinceridad al verme, preguntándome qué estaba haciendo por allí. Reforzó preguntándome si necesitaba algo. Le dije que jamás pensé encontrármelo en ese lugar. Su actitud era gentil. Sentía su buena disposición. Le expliqué lo que me sucedía y él sonrió diciendo,
Dios está de tu lado hoy. No te preocupes, Laura, yo soy el director de informática. Eso es fácil. Si está la orden de inscripción, no tienes nada que pagar. Beca es beca. Déjame la carta que te dieron. Debes venir mañana, porque voy saliendo y ya cerré la oficina. Ven mañana y me buscas a las 9 de la mañana, que todo va a estar resuelto. Le di las gracias y me retiré pensando que todo era un sueño. ¿Cómo había sido tan fácil? Esa pequeña mano morena, pero tan grande, tenía todo planificado y yo lo había dudado. Al retomar el camino a mi casa, inicié una conversación con la Virgen. Además de agradecerle por todo, también le hice una serie de preguntas porque las dudas me seguían atormentando, las cuales evidentemente fueron respondidas en el tiempo y espacio correspondientes. Al día siguiente fui a la universidad y nuevamente Dios se manifestó como creación perfecta. Ya todo estaba resuelto. Me dieron la hoja donde constaba mi inscripción en la sesión A del turno de la tarde. Y así lo acepté. Di gracias a todos los que intervinieron en esta cadena para iniciar los estudios en la universidad. Estaba consciente que al incorporarme a las clases, una nueva etapa de crecimiento se manifestaría en mi vida. Nadie me había dicho que sería fácil. Lo que sí me habían dicho era que debía creer para ver. No debía ver para luego creer. Las cosas espirituales tienen un principio, y este principio se llama fortaleza espiritual y fe. Mudarme a otra ciudad me permitió dar rienda a diferentes actividades. Comencé por un pequeño local, el cual vendí para iniciar mis estudios en la universidad. El apoyo de los primeros tiempos por parte de mi pareja se habían convertido en una farsa de intereses. Con poca frecuencia nos comunicábamos. Él tenía otra persona con la que compartía. Yo debía tomar decisiones para comprender una vida diferente basada en la verdad y el amor incondicional. Comprender esto fue una cosa y accionarlo fue otra. Motivado a la falta de empleo y baja autoestima que me estropeaba mental y emocionalmente de forma permanente. No me explico cómo logré estudiar los primeros años de la carrera, viviendo en dos mundos, uno que me llenaba de paz y tranquilidad, el cual deseaba con todo el corazón, el mundo espiritual, rechazado por todos, o mejor dicho, por el pequeño entorno que tenía y su negativa a aceptarlo, siendo la razón principal para alejarme de ellos, y el otro, la vida irreal, que compartía en una sola agonía y sufrimiento, el mundo terrenal, que es maravilla para la mayoría de las personas y parece embelezarlos. No sabía qué hacer, pero la pequeña mano morena, pero tan grande, estaba moviéndose para hacerme comprender que cambiaría el panorama. Y hasta aquí la sexta parte del audiolibro. Despierten. Para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Gracias por escuchar.